Estamos de vuelta en este Perros Guardianes del día de hoy. Bueno, y como ya es una costumbre y una tradición, una nueva tradición que se ha instaurado en nuestro programa todas las semanas, tenemos el placer de presentar este programa dentro de nuestro programa que nos abre la puerta a caminos infinitos de sabiduría y conocimiento, como es el programa que comienza a continuación, Morayá. Con la dirección y conducción del doctor Pablo Chalkov. Me gustó. ¿Cómo va, Pablo? Muchísimas gracias. Hola, queridos amigos. Bueno, acá estamos. Ahí estamos todos ahí. Bien, hola. Tercer programa. Tercer programa seguido. Qué bueno, y siento que recién estamos calentando motores. Recién estamos calentando motores. No vamos a perder tiempo, que vuela, y ya arrancamos con algo que estábamos conversando con Salvador mientras esperábamos que comience el programa. Y siguiendo lo que ustedes conversaban hace un rato y que analizaban el tema de la riqueza, ¿no? De los que son ricos, de cuál es el ingreso que hay que tener para ser clase alta y los herederos. Hay una categoría que hablaba, y estamos arreglando, de los herederos, ¿no? Y bueno, nuestro programa Morayá, en ese sentido, está vinculado con esto, porque una cosa es recibir una herencia, que uno con la herencia puede destruirla, o sea, puede agotarla, liquidarla, como ustedes hablaban, que los que ya no quieren trabajar porque recibieron la herencia de la familia, y está Morayá. Morayá es un legado, es como una herencia, pero la diferencia que tiene es que no es que se recibe y listo, uno es sujeto pasivo, lo recibe y después si quiere lo gasta o lo acrecenta. Acá Morayá es como un legado que para poderlo incorporar a tu riqueza tenés que hacer algo. ¿Qué tenés que hacer? Estudiar, incorporarlo, entenderlo, comprenderlo. Y eso, por eso la palabra Morayá en hebreo está vinculada al legado de la Torá, del libro. Recuerden siempre el pueblo del libro, y el libro es la Torá. Son varios libros, pero le llamamos la Torá a la Biblia. ¿Es el gran legado? Exactamente, es un legado que otra vez requiere la acción de uno para poderlo incorporar. En este caso, la acción que estamos llevando a cabo es estudiarla y comentarla y aprender. Difundirla y aprenderla. Exactamente, no, es personal. La difusión, bueno, uno lo hace y el que está del otro lado, si lo quiere incorporar. Y se lo querés difundir, claro, pero lo recibe. Pero lo tenés que, claro, lo tenés que aceptar, estudiar y para que entre a tu patrimonio de alguna manera. Para que entre a tu patrimonio, ese legado, esa herencia. Exactamente. Y volviendo a esto, recuerden que el último programa, no sé si se acuerdan, estábamos con Isaac, que entierra con Ismael, con su medio hermano, el hijo de Agar. Entierran a su padre Abraham, ni más ni menos, se reconcilia y sigue la vida. Recuerden que Isaac se va a casar con Ribka, con Rebeca, que es la mujer que su padre manda a Eliezer, a su amanuense, a su mano derecha, que la busque, y se casa Isaac con Ribka, con Rebeca, y como les adelantaba, la particularidad que va a tener Isaac es que va a ser distinto a su padre, porque siempre va a vivir en la tierra del Canaán, no se va a ir, esto por mandato de Dios también que se le aparece, por eso es el segundo patriarca del pueblo judío y el segundo profeta, porque puede hablar con Dios y se queda en Israel. Y con Rebeca va a pasar lo mismo que pasó con su padre y su madre Sara, que no puede Rebeca tener hijos, y por una gracia divina finalmente va a poder tener hijos, que va a tener a estos mellizos, a Esaú y a Jacob. Perfecto. Ya desde el vientre van a estar peleando estos hermanos.
la consigna va a ser que se va a convertir en 2 pueblos. Esta pelea que tiene, o esta lucha interna en su vientre, van a ser 2 pueblos. De hecho, cuando nace primero Esaú, que va a ser el primogénito, hablamos que el primogénito en aquella época era el que iba a recibir el doble de herencia y además recibía la bendición más importante. Recordemos que la bendición que le iba a transmitir Isaac a su hijo mayor era ni más ni menos que esta bendición de que se iba a convertir en un gran pueblo y las naciones iban a estar bendecidas, las que bendigan a su pueblo, iba a generar una gran multitud, una prole, distintos pueblos. Esa era la bendición, con todo lo que eso acarreaba, la riqueza y construir toda esta familia de naciones. Eso, recordemos que Jacob, en un primer momento, a través de una hábil negociación con su hermano, que volvió con mucha hambre, a través de un plato de lentejas, logró que el hermano le ceda la primogenitura. Lo que me encanta es que no está como romantizado, o sea, no hay un héroe claro ni un villano, o sea, es la pura humanidad desplegada. Es la pura humanidad, exactamente. En todos los personajes, no hay como un héroe que tiene todas las virtudes y villanos que tienen todas las maldades. Para nada. Claro, Pero ahora vamos a ver qué pasó, porque Jacob... que la negociación fue por un plato de guiso. Por un guiso de lenteja. Tan real. Claro, porque estaba tan hambriento Esaú que no le importaba nada. Claro. ¿Qué primogenitura si yo tengo que resolver ahora el hambre? Pero después hubo un ardid más complejo. Bueno, pero el ardid fue el engaño a Isaac, que ya era viejo, que no podía, lo engañaron. Esto siempre va a tener, recuerden, distintas interpretaciones, hermanos, ¿no? Entonces Esaú. Jacob se va a quedar en definitiva con la bendición de su padre, y Esaú se va a quedar con un enojo terrible y con ganas de asesinar a su hermano. Es por eso que la mamá de Jacob, que recordemos Rebeca, que tenía preferencia por su hijo, porque tenía una mayor sensibilidad, porque tenía otras características. Esaú era un cazador, era como una especie de guerrero, un hombre más tosco, y bueno, Rebeca veía en su hijo Jacob que tenía que ser el destinatario de esta bendición. Así que bueno, a través de ese engaño... Qué bueno que está, ¿no? Sí. Tienen que elegir el legado entre un guerrero fornido, masculino, viril, lleno de pelos, y alguien que no tenía eso, todo lo contrario. No era arrojado, no era valiente, no era buen cazador, era más bien tímido, pero dócil, amoroso. Sí. Y entonces, bueno, sin con duda... otras características. Y el padre, como siempre acá de nuevo, los padres a través de su preferencia generando discordia, generando envidia, generando recelo y resentimiento. Sin querer, ¿no? Ejerciendo sin querer queriendo, o sea, ejerciendo su rol paterno. Eso sin querer. Ahora a través de las escrituras, ya un padre actual, sabiendo que esto ya es bíblico, que la preferencia acá, claro, y la evidencia de que prefieren a alguno de sus hijos genera envidia, encono, resentimiento en los otros, debería ser muy cuidadoso. Bien. Pero la historia sigue repitiéndose. O sea que la enseñanza, el legado, que es morayá, en muchos casos no se utiliza, se debería utilizar para que los padres con sus hijos sean cuidadosos para no generar esto. Esto ya pasó, claro, decir, tengo que aprender de acá. Y es que ahí está la virtud de esto. Por eso el pueblo judío es el pueblo del libro, porque se supone que uno a través del libro podría ir aprendiendo y mejorando y alinearse con lo que quiere Dios o lo que quiere la buena humanidad de nosotros. Pero siguiendo con Jacob, porque no me quiero perder en el tiempo. Fíjense, Jacob se va a tener que ir por el pedido de su mamá para que se salve. Le dice que se vaya por una semana, por un tiempo, nada más, hasta que se le pase el enojo a Esaú. Y por otra parte, su papá les pone en una condición ya a Jacob que Esaú no va a cumplir. Le dice, ya que andate a la casa de mi hermano, le dice Rebeca. El hermano vivía en Aram. Ellos vivían en el Canaán, lo que hoy es Israel. Y le dice que se vaya a la casa del hermano de Rebeca, que vivía en Aram, que hoy es el sur de Turquía, les contaba, en el límite con Siria, que se vaya ahí y que busque una mujer que no sea del Canaán. Miren qué curioso. Isaac le pide a su hijo Jacob, como un mandato, que evite las mujeres del Canaán.
Curiosamente, ¿quién eran las mujeres del Canaán? Las hijas de Ismael. Las hijas de Ismael, que había un cierto temor a que alguno de los hijos de Isaac se case y tenga hijos con alguna hija de Ismael. Recuerden que Sarai en su momento se casó con Abraham, se casó con Abraham, que eran medio hermanos, tenían el padre en común. Eso era muy común en la antigüedad. Y en este caso le pide por favor que elijan una mujer que no sea del Canaán, que vaya y que busque mujer en la familia del hermano de su madre, de Rebeca, que se llamaba Labán. Bueno, Jacob, como un hijo, ¿cómo era Jacob como hijo? Era obediente, era dócil, aceptaba el amor, lo que los padres exactamente le decían. En cambio, Esaú, ¿qué va a hacer? Se va a casar con una hija de Ismael. Va a tener muchas mujeres Esaú. Recuerden que él también recibe la bendición de su padre, porque cuando le reclama a Esaú a Isaac, le dice: papá, pero para mí hay una bendición, le diste la bendición que me correspondía porque te engañaron a Jacob, ¿hay alguna bendición para mí? Y ¿qué hace Isaac? También lo bendice a Esaú. Pero Esaú no va a hacer caso de lo que le dicen sus padres, que es que no busque una mujer del Canaán. Exactamente para contradecir a su padre, porque quedó enojado por todo esto, y como desobediente, hijo rebelde, va a buscar, tuvo muchas mujeres, pero una de las mujeres va a ser una hija de Ismael con la que va a tener hijos. Miren qué interesante, para que vean cómo cuando vos dijiste somos primos, sí, claro que somos primos, y si todos venimos del mismo Dios, en definitiva somos hermanos también. Entonces Jacob se va a ir, fíjense la travesía que va a tener que hacer desde lo que hoy es Israel hasta el sur de Turquía. No pensemos en las distancias de Sudamérica, en Argentina. Acá estamos hablando de cientos de kilómetros, no miles. La cuestión que se va a ir Jacob. Y en ese camino, curiosamente, recuerden, Jacob tenía una línea directa con Dios. Dios hablaba con Jacob, por eso es el segundo patriarca del pueblo judío después de Abraham. Perdón, el tercero, Jacob. Estamos hablando, el segundo fue Isaac. El tercero, Jacob. Entonces va Jacob y estoy simplificando un montón, todo esto está bien Esaú no es patriarca. Esaú no, el patriarca, Jacob. El de los hermanos mellizos es Jacob, que recibe la bendición y que va en cabeza polémico, pero como la vida misma. Claro. Como la vida misma. La vida misma, la suerte que uno tiene, o bueno, en este caso más que la suerte fue el temperamento de cada uno. Y de la decisión de la madre. Y del padre también, porque el padre pareciera que también se dejó engañar de alguna manera. Pero sigamos, Jacob en ese camino va a tener un sueño donde, mientras está soñando, va a haber una escalera donde ve que suben y bajan ángeles. Él va a ver esta escalera, y ¿quién va a estar arriba de esa escalera? Ni más ni menos que Dios. Y Dios le va a recordar a Jacob que él es el que recibió la bendición de su padre, y que él va a tener una prole enorme, va a tener un montón de hijos, y esos hijos van a estar bendecidos y van a tener otros hijos, y van a ser un pueblo, va a ser generador de muchos pueblos, y va a recibir esta bendición, y aquellos que lo bendigan van a ser bendecidos, y aquellos que lo maldigan van a ser maldecidos. Le repite lo mismo que le había dicho a Abraham, que se iba a la tierra del Canaán y cumplía con todas las pautas que le puso, y después también a Isaac, a su padre, se lo recuerda a Jacob. Jacob sigue entonces camino a Aram, donde vive el hermano de su madre, Labán, y en ese camino ya convencido, ya tranquilo, sabiendo que Dios le dijo que cuando vuelva a la tierra del Canaán va a recibir esa tierra, que esa tierra le pertenece, esa tierra es la que heredó de su abuelo Abraham y de su padre Isaac, el legado, así que se va hasta Aram. Cuando está por llegar a Aram, en un pozo, de agua en esa zona donde los animales iban a tomar agua, recuerden que la mayoría eran pastores, ahí va a conocer a una mujer que se va a enamorar, que es una de las hijas de Labán, que se llama Raquel,
otra que va a ser otra de las matriarcas de Israel. Raquel. Junto con Sara, Ribca, y va a venir Raquel. Sara, Rebeca y Raquel. Raquel. Después va a venir Lea también, porque Labán tiene 2 hijas, y ahí sigo con la historia. Pero acá Jacob se enamora de la belleza y la dulzura de Raquel, y bueno, y le dice que él es hermano, que es el hijo de la hermana de su padre, y que le cuente. Entonces ya lo están esperando a Jacob, que llega Jacob a la casa de Labán, digamos, del hermano de su madre, lo recibe, y en esa relación inmediatamente surge la idea de que él se ofrece para trabajar con Labán a cambio de que Labán le entregue a su hija Raquel. Bueno, miren qué pícaro Labán. Labán le va a decir que sí, y acuerdan con que va a trabajar 7 años. Esa es la dote que va a pagar Jacob, 7 años. que además le viene bien porque va a ser un tiempo prudente para que Saúl le pase el enojo para poder volver al Canaán. Recordemos que Jacob está realmente preocupado porque vio que su hermano, ese peludo, grandote y cazador, está muy enojado y lo quiere matar. Entonces a Jacob le parece interesante quedarse en la casa de su tío, y así se va a quedar, le ofrece quedarse 7 años trabajando para que eso vaya a la dote y le entregue a Raquel, que él estaba perdidamente enamorado de su prima. Bueno, Labán le dice que sí, acuerdan todo, hacen las fiestas de casa, y ¿a quién le entrega? No le entrega a Raquel, le entrega a Lea, que era la hija más grande. ¿Y por qué? En aquella época, si vos tenías 2 hijos, por ejemplo, eso no me acuerdo. Sí. De todo lo que venías hablando, más o menos, yo desde el Antiguo Testamento, de mi formación católica, lo tenía, pero está buenísimo. Pero miren qué interesante, le dice que sí. Lo engaña, así como Jacob, a instancia de su madre Ribca, engañó a su padre Isaac y se hizo pasar por Esaú para quedarse con la bendición. En este caso Labán, el hermano de su madre, lo va a engañar. Acuerdan que trabaje 7 años para pagar la dote de su hija. 7 años el vago. Sí, pero le entrega a Lea, a la hermana más grande, no a Raquel, que era la más chica. Y además cuando le dice, pero ¿por qué me haces esto? ¿Por qué esta estafa? Y le dice, mirá, en nuestra cultura, primero hay que casar a la hija más grande. Porque claro, si no casas a tu hija más grande y casás primero a la más chica, la más grande se va a queda como que tiene algún problemita. Va a ser muy difícil. Primero se casa la más grande. De hecho, eso culturalmente, hay muchas culturas que hasta el día de hoy van casando primero a las hijas más grandes y después a las más chicas. Entonces, bueno, acá en este caso, pero Jacob estaba tan enamorado de Raquel que le ofrece trabajar otros 7 años más para que le entregue a Raquel. Además de Lea, que ya se habían casado, para que le entregue a Raquel, le ofrece trabajar otros 7 años. O sea, en total 14 años va a trabajar Jacob para su tío Labán por las 2 hermanas. Bueno, ahora lo más interesante de esto es que están las escrituras, ¿no? Pareciera que soy Alejandro, ¿no? Director de cine, y tengo acá no, esto está en la Torá, está en el Antiguo Testamento. Bueno, miren qué curioso. 14 años por las 2 hermanas. Y así fue. Ahora, Lea siempre supo que la elegida por su marido, por Jacob, era Raquel. Y esto, imagínense otra vez, entre las hermanas, generó encono, envidia y todo lo que se les imaginan. Entonces, claro, Lea, hay que aprender de eso. Sí, Lea se apuró a tener hijos con Jacob. Y para darle los hijos, y que de esa manera Jacob la prefiera a ella. Raquel va a pasar con Raquel lo mismo que pasó con Sarai y lo mismo que pasó con Rebeca. No va a poder tener hijos. Miren qué curioso, otra vez Raquel, que fue la elegida, la que más le 14 amaba. 14 años de laburo le metió el vago por Raquel. Exactamente, bueno, y Raquel no le puede, fíjense lo que es esto, ¿no? 14 años de aquella época. 14 años de aquella época, con lo cual no le puede dar un hijo Raquel a Jacob, pero Lea sí le da hijos. Ahora miren qué curioso, en aquel momento cuando Labán le entrega
a Jacob, a Lea y a Raquel, no van solas, van con su, le llaman sierva, con su sirvienta cada una. Exactamente. Así como Sarai la tuvo a Agar, en este caso Lea va a tener a su, digamos, a su sierva, que es Bila, y Raquel va a tener a Silpa, que son, cada uno va a ir, exactamente, va a ir con su sierva. Así que Lea no solo que le dio hijos a ella directamente a Jacob, sino que su sierva también. Pero esto, el orden de prelación es distinto. Primero Raquel, al no poderle dar hijos a Jacob, y sabiendo que eso era un elemento muy importante, de hecho Lea pensaba que al darle hijos a Jacob iba a ser preferida en algún momento. Lo tengo abrochado, pero no, dijo, lo tengo Raquel abrochado. Entonces hace lo mismo que había hecho Sarai. Le ofrece a Jacob que tenga un hijo con su sirvienta. Se repite, fíjense, de nuevo no puede tener hijos, lo mismo que pasó con Isaac y lo mismo que pasó con Abraham, con las mujeres, no puede tener hijos, y va a tener con esta modalidad que yo les conté. El que debió haber hecho constelaciones familiares. Exactamente, porque ellos tenían que crear pueblos, no era como nosotros que tenemos una familia. Estos eran patriarcas que iban a tener descendencia a cantidades, sus hijos se iban a convertir en naciones. Entonces ese era el objetivo, tener una cantidad de herederos para que puedan constituirse en poder, en pueblo. Bueno, en este caso Silpa va a tener, como les había contado, en las rodillas, o sea, Raquel la va a tener a Silpa en las rodillas, en sus rodillas, y así va a parir a los hijos, porque en este caso, si era la sierva, eran como hijos directamente, eran recibidos como hijos directos en este caso de Jacob. Bueno, acá voy a adelantarme porque no quiero, sé que el tiempo se nos va, pero básicamente Jacob, tanto con Lea como con Raquel, y con las siervas de cada uno, Bila y Silpa, va a tener en total 11 hijos en una primera, digamos, parte. Va a tener 11 hijos, ni más ni menos. Bien. Ahora, una vez que pasan los años, estuvo en total, además de los 14 años, estuvo 6 años más. Esos 6 años más que tuvo trabajando para Labán, que lo explotaba sin duda a Jacob, porque Labán advertía de que Jacob tenía una bendición, porque todo lo que hacía Jacob generaba una riqueza enorme. Cada vez tenían más animales. Cuando dividían los animales en un momento y dicen, bueno, vos te vas a quedar con determinados animales que tienen determinadas características y yo con otros, Labán. Bueno, los animales que habían sido para Jacob se multiplicaron mucho más, generó una riqueza enorme que Labán advertía eso y estaba feliz con su yerno, la bendición, hasta que un momento llega el momento de nuevo, Dios habla con Jacob y le dice que tiene que volver al Canaán para cumplir aquella promesa de convertirse en Canaán. Entonces Jacob se tiene que ir. ¿Quién le dice a Jacob? Dios le dice. Dios en persona. Dios siempre. Pero mi hermano me quiere matar, Dios, le dijo. Bueno, acuérdense que Dios le dijo que se quede tranquilo, que no tenía que temer nada, que lo iba a proteger para que Jacob pueda cumplir la promesa que él le hizo, lo va a proteger. Igual Jacob, más allá de todo eso, tenía sus ciertas dudas, pero decide regresar. Cuando decide regresar, su suegro se pone como loco. ¿Te imaginas? Se iba a ir Jacob con sus hijas, con las sirvientas, la sierva de sus hijas y con todos los hijos que él tenía, Jacob. Bueno, finalmente, obviamente, intercede Dios de nuevo y le dice que es prudente dejarlo ir y Jacob puede volver a la tierra del Canaán. Pero ningún tonto Jacob, para asegurarse de que Esaú se le pase el enojo, porque se había enterado de que Esaú salió al encuentro con 400 hombres. Así dice la Torá. O sea que el temor de Jacob estaba fundado también en que había salido al encuentro de él en el camino. Pero fíjense, curiosamente, en ese camino, y acá es un
punto muy importante y que tal vez acá vamos a tener que cerrar para que nos quede unos minutos para el análisis final. Jacob otra vez se le va a aparecer, de una forma muy curiosa se le va a aparecer Dios a través de un ángel convertido en un hombre, con el que Jacob va a pelear, va a luchar con él toda la noche, hasta el alba. Toda la noche va a luchar. Y acá demostrando la entereza de Jacob. Ojo con esta data que parece esta fantasiosa, es muy importante. que parece, ojo con esta data, a toda la gente le digo, ¿no? Esta data es la data ancestral que tenemos todos, los judíos cristianos. Y los musulmanes también. Los musulmanes también, o sea, esta es la data básica, claro. En las religiones monoteístas. Este es todo el relato sobre nuestro pasado, y más documentado y fidedigno que hay. Acá, punto por punto, generación por generación, traducido en cientos de idiomas, el libro por el que el pueblo judío se llama el pueblo del libro, ni más ni menos. Entonces, fíjense, Jacob en esta lucha va a terminar venciendo, lo va a terminar agotando a este hombre. Y este hombre en un momento le va a reconocer que fue mandado por Dios, que es un ángel, y que a partir de ese momento se va a cambiar el nombre, Jacob. Ya no se va a llamar Jacob, al igual que Abraham, que se pasó a llamar Abraham, y va a cambiar su nombre, Jacob. Isaac es el único que no cambió su nombre. Jacob va a cambiar su nombre y le pone el nombre de Israel. ¿Qué quiere decir Israel? Qué curioso. Es el hombre que luchó contra Dios o con Dios. Eso ya después hay distintas interpretaciones. Pero al luchar con un ángel, de alguna manera, no digamos contra, pero se atrevió a ver a Dios primero en la cara. Algo que en la antigüedad ver a Dios en la cara, ver la cara de Dios significaba la muerte. Se acabó, para ver la cara a Dios te mataban. En este caso Jacob va a verle la cara a Dios y va a vencer al ángel que le mandó. Jacob, entonces va a pasar, su nombre va a pasar a ser Israel a partir de ahí. Bueno, con ese nuevo nombre y con todo ese ímpetu, Jacob se va a enfrentar de alguna manera al destino que es encontrarse con su hermano después de 20 años. Y curiosamente el encuentro, acá saltamos un montón, siempre hago esa salvedad porque aquellos que tienen más información van a decir, pero ahí te bueno, pero que si no es imposible en este ámbito. Generemos la inquietud para que los demás lo lean, que además pueden acceder a esta lectura hasta por internet, en cualquier lugar. Entonces Jacob, cuando se va a encontrar, que ya es Israel, se va a encontrar con Esaú, curiosamente Esaú lo va a abrazar y lo va a besar. Esaú está feliz porque él también, la bendición le llegó, tuvo un montón de hijos, un montón de mujeres, una riqueza enorme, un montón de animales. Ya ven que tenía 400 hombres con los que fue a enfrentarse o a encontrarse, mejor dicho, con Jacob, ya convertido en Israel. La cuestión que a partir de ese momento va a surgir, y acá voy a ir cerrando esta parte, otra vez que los hermanos se reconcilian. Al igual que se reconcilió Isaac con Ismael, acá se reconcilian los hermanos y curiosamente Jacob, también Jacob muy inteligente, y Jacob le ofrece servir a su hermano y le ofrece todas sus riquezas y toda su familia se la ofrece a Esaú, en la idea de que eso iba a hacer que pare el odio, pero no hace falta, es más, Esaú le dice que no necesita nada de él, porque tiene todo y más, que se quede él con las cosas que tiene. Bueno, ahí vamos a parar, esto va a continuar. Recuerden que el Génesis, estamos en el primer libro de la Torá, que son 5 libros, todavía estamos en el Génesis, pero antes de terminar, quiero usar unos minutos, como siempre, para una nota de actualidad, darle un análisis como venimos haciendo desde un conocimiento. Fíjense, estamos yendo a la Torá para entender que a 4.000 años aproximadamente ya hay un pueblo que ha sido de alguna manera elegido, que ha recibido un mandato, que tiene unos lineamientos, que se va conformando en un pueblo,
generación tras generación. Exactamente. Y con todos los problemas internos que con todos los problemas. Y siempre comprando la tierra, así como compró en Hebrón la cueva de Macpelá, que es donde están hoy enterrados los patriarcas, en Hebrón. De la misma manera, cuando llega Jacob al Canaán, va a comprar la tierra, viene con mucha riqueza. Y ahí pongamos un punto que vamos a seguir sin duda la semana que viene con esto de la Torá. Pero vamos a analizar hoy la actualidad. Ya saben que cuando planteamos este programa, una de las ideas principales es tener elementos para poder comprender para poder analizar la realidad de Medio Oriente, que es la zona desde donde sale todo esto, se origina toda esta historia, comprenderla con fundamentos históricos para que no nos vendan cualquier verdura. En este caso vamos a ver las noticias hoy. Son bien interesantes porque mientras Trump sigue negociando, y pongo comillas, con Irán para finalizar la guerra, algo que pongo entre comillas porque esto ya van a ver que casi es imposible, porque Irán tiene unos objetivos que es la destrucción. Si alguna vez jugaron al TEG, a ese juego donde te toca algunas veces la ficha que dice destruir al ejército rojo, a vos no te importa conquistar 2 países de Europa, 3 de Asia, eso, a vos lo que te interesa es destruir al ejército rojo. En este caso, Irán, a través de los que lo dirigen, que son estos sacerdotes, estos fundamentalistas islámicos, los ayatolá, tienen la idea de quemar a Israel, o sea, hacer desaparecer de la faz de la tierra a Israel, que Israel obviamente no lo va a permitir y no lo está permitiendo, pero ese lo que está negociando Trump con Irán para que entregue los casi 500 kilos, 440 kilos de uranio enriquecido, para que deje de producir misiles balísticos, para que deje de financiar a los proxies, que son los que rodean a Israel, entre esos, en el Líbano, a Hezbollah, que es este grupo terrorista chií que desde el año 82 se fue conformando, aprovechando el conflicto que hay en el Líbano. Recordemos los cristianos maronitas, los drusos, todo el Líbano, que es un país que no se termina de conformar porque son distintos grupos los que lo conforman y que ha ido variando su población, porque por ejemplo los cristianos maronitas se fueron, bajó la población, entonces la representación no está bien claro quién la tiene del país, y es un país completamente dividido, que en su guerra civil del 75 hasta el año 90 se masacraron entre distintas facciones, ¿no? Recordemos, árabes sunitas, árabes chiitas, drusos, tenemos también a los cristianos maronitas, que son un grupo que era mayoritario y que hoy en día ya no es mayoritario, pero tiene mucho poder porque recibe el apoyo de Francia, que fue el país que creó al Líbano. Recuerden, después de la Primera Guerra Mundial, que esos territorios formaban parte del Imperio Otomano, caen en la Primera Guerra Mundial bajo el Imperio británico y francés, que se dividen estas tierras. Bueno, Francia se queda con lo que es el Líbano, que por eso tiene una ascendencia tan grande. Recuerden que el Líbano era el único país que tenía una mayoría cristiana, que eran estos cristianos que se habían ido al Líbano por las montañas para sobrevivir de las persecuciones, por ejemplo de los mamelucos, que eran los musulmanes que los querían liquidar. Bueno, vamos a llegar a la situación de hoy, donde el Líbano está ya hace años despedazado, con distintos intereses, distintos grupos, y Israel, que vive al lado del Líbano, recibe constantemente el ataque de esta fuerza de terroristas que es Hezbollah, que es un estado dentro del estado, tiene más fuerza que el ejército libanés, y que recibe el apoyo de Irán económico, y a partir desde el año 82 se viene fortaleciendo, ha tenido incluso momentos donde ha tenido el apoyo del gobierno del Líbano, y así fue entrando en política. Hoy en día es un estado dentro del estado. Recuerden que estuvo involucrado en la guerra civil siria. Bueno, esta es la situación que hoy yo les comentaba la semana pasada, cuando dicen Israel está atacando el Líbano. No ataca al Líbano, ataca a las fuerzas
Hezbollah en el Líbano, que son las mismas que también atacan a Israel en el norte, que cuando tuvimos el programa, recuerden, y yo estaba en Israel hace unos meses, justo estaba en el límite con el Líbano, en el Kibbutz Hanita, y los misiles que recibíamos ahí eran los que tiraba Hezbollah desde el sur del Líbano. Entonces Israel tuvo que tomar posición en las aldeas que son árabes chiitas, porque los otros son aliados o tienen acuerdos con Israel. Israel no bombardea cualquier aldea. Las aldeas que previamente avisa para que la evacúe es donde está Hezbollah, que tiene túneles, lo mismo que pasó en Gaza. Desde ahí le dispara misiles, usa a su población como escudo humano. Con eso logra que la comunidad internacional constantemente le esté pidiendo a Israel que no intervenga, que no ataque, etcétera. Pero bueno, reciben el ataque. Esto es para que vean, esa es la situación hoy, que Trump le pidió a Israel que no ataque Beirut. ¿Por qué ataca Israel Beirut? Beirut, tienen que pensar, no es una ciudad, no es Salta que atacan y cae. Beirut es una ciudad enorme donde hay otra ciudad dentro de Beirut que se llama Dayeh, que es la ciudad de los chiitas de Hezbollah, que ha construido en un costado, pero prácticamente dentro de la ciudad del Líbano, todo un bastión con edificios, con ciudades, y desde ahí, con la seguridad que le da estar en una ciudad como Beirut, y con el apoyo internacional de países como Francia, obviamente la Unión Europea, que le piden a Israel que no bombardee Beirut. No bombardea Beirut, bombardea, cuando Israel bombardea Dayeh, que es este enclave dentro de la ciudad que maneja Hezbollah. Entonces, en definitiva, hoy por hoy se le pidió a Israel que no bombardee Beirut, pero sigue bombardeando Hezbollah, sigue atacando al norte, con lo cual hay casi 100.000 israelíes que no pueden vivir tranquilos, no pueden ir a la escuela, tienen que estar a cada rato en los refugios, suenan las alarmas. Eso es una constante. Así que bueno, acá vamos a ir cerrando, pero fíjense, así como el conflicto ya estaba desde la antigüedad, hoy en día, siglo XXI, estamos en Medio Oriente en un conflicto que no se termina, y que cualquiera que diga que va a haber un tratado de paz, fíjense la complicación que tiene. ¿Cómo va a ser un tratado de paz Israel con el Líbano si el Líbano no tiene autonomía, no tiene soberanía, no puede ejercer la soberanía en todo su territorio? Hay otro estado, un estado terrorista que tiene más poder que el propio estado, y que ese estado juró en su constitución también está la destrucción de Israel. Con lo cual, ¿cómo vas a negociar con alguien que lo querés destruir? Es imposible. Por eso, lo único que se logran son treguas momentáneas, y lo cierto es que hay 10 millones de israelíes que tienen que seguir viviendo bajo la amenaza en el norte de Hezbollah, que le tiran misiles, ahora le tira drones, todos los días mueren soldados, todos los días mueren también civiles que son víctimas de estos ataques. Por otra parte, Israel tiene que seguir viviendo bajo la amenaza de Irán, que está a 1.000 y pico de kilómetros, pero que lo amenaza y le tira misiles, y está desarrollando armas atómicas para fulminarlo, porque así es la promesa de Hezbollah, no de Hezbollah, de los iraníes, de los ayatolá, que quieren destruir, incinerar al Estado de Israel, que siempre recordemos que es más chico que Tucumán, tiene 22.800 kilómetros cuadrados. Fíjense, en ese territorio más chico que Tucumán viven 10 millones de habitantes, de los cuales 2 millones son musulmanes, que tienen plenos derechos, que votan, que ejercen la industria, que pueden estudiar, hacer todo. Ese es el contexto en el que vamos a seguir profundizando, y que espero desde acá, desde tu radio, que la gente por lo menos no coincida o no, que tenga la inquietud de investigar más, que no se lleve el título, que no se deje llevar por prejuicios, por resentimientos, que trate de indagar un poco más y comprender la realidad. Excelente la columna del doctor Pablo Yarkov y Morayá con pasado y presente. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos hasta mañana nuevamente, cuando volvemos a presentar una edición de Perros Guardianes. Chao, hasta mañana. Saludos, Samson. Chao. Chao.